Muere su líder, ejecutado como un delincuente común. Después vienen las historias de resurrección y una misión imposible. Los 12 elegidos de Jesús, los apóstoles, están instruidos para difundir la nueva fe hasta los confines de la tierra. Se dice que Andrés, Pedro y Santiago el Mayor se abrieron camino hacia Occidente. Historias impregnadas de leyenda, mito y magia. Misionarios que evangelizan en terrenos desconocidos. Existía una amenaza real. Una nueva conversión cada vez, enfrentándose a lo establecido, acabando en enfrentamientos mortales. Les golpearán, les azotarán, les torturarán. Las historias de su martirio los consagran en la historia e inspiran a los fieles. Los viajes de los apóstoles. Mensajeros hacia Occidente. Santiago de Compostela, España. Aquí, en el extremo occidental de Europa, se eleva un santuario sagrado. En el siglo XI se construyó una iglesia a raíz de un increíble descubrimiento. La leyenda cuenta que un pastor, guiado por la luz, reveló el lugar de descanso de uno de los 12 apóstoles de Jesús. La antigua tradición cristiana afirma que los apóstoles Andrés y Pedro se dirigieron al oeste desde Jerusalén a principios del siglo I. Pero muchos creen que Santiago el Mayor, o Santiago, llevó el Evangelio hasta España. Y se dice que sus restos están enterrados bajo este suelo. Esta es la cripta que contiene las reliquias de Santiago descubiertas en el siglo IX. En esta zona se habían construido previamente 2 basílicas. Santiago es un héroe nacional. Decenas de miles de personas acuden cada año a honrarle. Los peregrinos vienen a venerar a Santiago y sus reliquias y piden que interceda por ellos en sus oraciones. Hoy, la iglesia se llama Santiago de Compostela, igual que la ciudad en que se encuentra. Juntas han acogido la leyenda de Santiago. Hoteles y restaurantes llevan siglos dando servicio a los peregrinos. Las tiendas y mercados ofrecen una gran variedad de recuerdos. Y la catedral nunca descansa. En la catedral lo principal son las celebraciones que existen en distintos idiomas, es decir, que desde las 7:30 de la mañana se van turnando sacerdotes que en distintas lenguas y en las capillas de la catedral celebran misa para los peregrinos. Santiago el Mayor es un emblema de la vida de Santiago de Compostela. Y mañana es su festividad. Mientras la energía de la ciudad aumenta, aún queda una pregunta. ¿Cómo llegó a afianzarse el cristianismo tan lejos de la Tierra Santa? Según los creyentes españoles, uno de los discípulos más cercanos de Jesús lo predicó aquí personalmente. Pero esta historia y las de los viajes de otros apóstoles no aparecen en la Biblia. Son apócrifos, folclore y leyendas locales. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Fuera de las murallas de la ciudad se desarrolla una escena brutal. Lo que parece una ejecución romana ordinaria acabará por cambiar el curso de la historia. La crucifixión fue el auténtico corazón de esta nueva religión cristiana. Jesús de Nazaret va a ser crucificado por proclamarse rey.
La crucifixión es esencial para el cristianismo, porque la idea de que Jesús sufrió y murió para expiar los pecados de la humanidad es el momento clave para el desarrollo del mensaje teológico. Frente a una muchedumbre enfadada, los soldados romanos lo crucifican. Creen que así silenciarán a Jesús y a sus seguidores de una vez por todas. La Biblia cuenta que 50 días más tarde, ese mismo Jesús resucitó, caminó por la tierra y ascendió a los cielos. La historia de la ascensión cuenta que tras la crucifixión, Jesús pasó 3 días muerto en aquel horrible infierno. Resucitó y visitó a sus seguidores. Jesús pide a sus 12 aliados más cercanos que continúen su misión. Les dice que continúen sin Él. Al hablar con ellos, Jesús les bendice y les pide que viajen por el mundo. Una vez bendecidos, asciende a los cielos. Pero los apóstoles son 12 hombres corrientes, no auténticos teólogos. Para muchos de los apóstoles, esta es una verdadera prueba de fe, porque deben creer en cosas que jamás habían concebido antes. Sin su líder, no saben qué ocurrirá después. En los relatos, no queda del todo claro que sepan exactamente lo que va a ocurrir. Están esperando una señal. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, la misión de los apóstoles se vuelve clara. Los hechos de los apóstoles de la Biblia describen un evento conocido como Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo desde los cielos. Se describe como un momento milagroso en el que una presencia sobrenatural inunda la habitación. Es el Espíritu Santo enviado por Dios, cumpliendo la profecía de Jesús. Entonces, la Biblia describe un milagro. Los apóstoles reciben el don de lenguas, que les permitirá predicar en todas las naciones. De pronto lo entienden todo. Ahora entendemos por qué seguimos a este tal Cristo durante 3 años. Ahora comprendemos que nos pidiera que viajáramos por el mundo predicando su palabra. De los 12 elegidos de Jesús, las leyendas e historias cuentan que 3 apóstoles fueron enviados a Occidente, llegando incluso hasta España. Estos son Andrés, Pedro y Santiago el Mayor. La Biblia no habla mucho sobre Andrés. A veces faltan muchos detalles escritos sobre algunos apóstoles. Por ejemplo, no se sabe mucho de Andrés. Se dice que fue el primer apóstol que conoció a Jesús y es considerado por muchos el primero de los 12 que fueron llamados. El apóstol Andrés fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Fue uno de los primeros 4 apóstoles llamados por Jesús y, según algunos relatos, fue en el barco con Pedro cuando ambos recibieron la llamada. Estuvo ahí desde el principio. La Biblia también sugiere que Andrés es inteligente y pudo haber hecho de intérprete entre Jesús y los peregrinos griegos. Era bilingüe. Hablaba arameo, que es la lengua judía tradicional, la que hablaba Jesús, por ejemplo, y también griego. Pedro, también conocido como Simón Pedro, es hermano de Andrés. Pedro es uno de los apóstoles más conocidos, del que se dice que era tranquilo, humilde y cariñoso. Pedro aparece a menudo al frente de los apóstoles y es conocido en la tradición católica como príncipe de los apóstoles. Pedro es el primero en reconocer a Jesús como hijo del Dios viviente. Y este le contesta: solo Dios ha podido revelarte tal cosa. Pero el defecto de Pedro está bien documentado en el Nuevo Testamento. Antes de la crucifixión, Pedro niega a conocer a Jesús, incluso en su momento final más desesperado. Por lo que sabemos, Pedro es un individuo bastante impulsivo. Es muy valiente en sus decisiones, pero débil a la vez. Cuando tuvo que defender su fe, negó al Señor 3 veces. Pedro tiene mucho que compensar.
Por último, Santiago, un poderoso portavoz que conecta con los hombres de a pie. Santiago el Mayor, hermano de San Juan Evangelista, fue llamado Hijo del Trueno por nuestro Señor. La Biblia nos cuenta que Santiago y su hermano Juan, los hijos del trueno, no tenían reparos a la hora de aconsejar el uso de la violencia contra los enemigos de Jesús. Santiago y su hermano parecían tener muy mal genio, aunque eso no supuso un obstáculo hacia su santidad. A pesar de estas cosas, el Señor los eligió como instrumentos para predicar el Evangelio. ¿Logró Santiago llevar el mensaje del Evangelio hasta la costa española y el extremo occidental del mundo conocido? Después de Pentecostés, el libro de los Hechos cuenta que los apóstoles comenzaron a predicar. Pero esto no agradaba a todos. Los apóstoles eran una amenaza para el régimen. Los Hechos de los Apóstoles cuentan que estas nuevas predicaciones tuvieron un gran impulso en Jerusalén. Las primeras partes de los Hechos de los Apóstoles hablan de cómo estos continuaron predicando a pesar de las amenazas de muerte y castigo. Los seguidores de Jesús no cuentan con el apoyo del rey Herodes Agripa I. Cualquier religión que contradiga o desafíe la autoridad de un rey supone una amenaza. La Biblia cuenta que los apóstoles tampoco se llevan bien con Sanedrín. Las autoridades del templo estaban muy alteradas por los sucesos. Todo lo que se predicara o dijera suponía un desafío para la autoridad de los patriarcas del judaísmo. La situación de los apóstoles se volvió muy tensa. Tenían enemigos por doquier. Había que hacer algo. Tras llevar a cabo milagros y predicar en casa, los apóstoles son finalmente arrestados. Los planes y las vidas de los apóstoles ahora corren peligro. Los apóstoles temían que les ocurriera lo mismo que a Jesús. En su momento más desesperado, la Biblia revela la intervención de un aliado terrenal. Un fariseo, profesor de derecho, Gamaliel, implora a las autoridades judías que dejen en paz a los apóstoles. Las autoridades rabínicas de Jerusalén, de hecho, aconsejan que no se persiga a los discípulos. Será el tiempo quien deberá decidir si sus enseñanzas son válidas o no. Dice que si el origen de esto es humano, acabará extinguiéndose, que no se puede hacer nada al respecto, pero que si viene de Dios seguirá adelante y nada podrá detenerlo. Los apóstoles son liberados. En el siglo II después de Cristo, la fe cristiana se ha extendido hasta Europa occidental y España. La Biblia registra los viajes de los apóstoles hasta Roma. A partir de ahí, todo está impregnado de leyenda. La leyenda cuenta que el apóstol Andrés es uno de los primeros en embarcarse en su ministerio internacional. Según los apócrifos Hechos de Andrés, este se dirige al norte, a explorar la actual Turquía y luego a Occidente. Según la tradición, Andrés fue a predicar a Grecia. Andrés viajó y predicó por la zona, intentando convencer a las gentes de que creyeran en el nuevo Evangelio de Jesucristo. Los Hechos de Andrés hablan de las conversiones que logró. Existe un patrón constante en el que se puede ver que los apóstoles que fueron hacia Occidente, incluyendo a Andrés,
se tropiezan con la cuestión de la llamada idolatría o culto a las imágenes. Estas mismas leyendas cuentan cómo Andrés exorcizó el demonio de un soldado romano. Nos cuentan que trabajaba en Tesalónica cuando se corrió la voz de que predicaba. El gobernador envió unos soldados a arrestarle. Un montón para detener a un solo hombre. San Gregorio de Tours nos cuenta en su libro sobre la vida de San Andrés que uno de estos soldados empezó a gritar al acercarse a Andrés, protestando porque el gobernador le había enviado muy cerca del apóstol de Dios. Y el demonio que llevaba dentro no podía soportar su presencia, por lo que sentía que se estaba quemando. En esto que un demonio sale por la boca del soldado y el soldado cae muerto. Finalmente, Andrés llega a la comunidad de Patras, en Grecia, donde establece un baluarte cristiano. Patras se convierte en el centro del ministerio de Andrés. Levanta iglesias, predica y crea un grupo de clérigos. La gente está dispuesta a escucharle. De hecho, las historias cuentan que se hace muy popular. Mientras, el apóstol Pedro se convierte en un poderoso líder. Aunque al principio se le conoce como el negador de Jesús, la Biblia cuenta que se deshace de esa debilidad. El libro de los Hechos describe a Pedro como un líder que predica en Pentecostés y defiende a los apóstoles ante los tribunales de Sanedrín. Y antes de morir, Jesús le dice a Pedro que él liderará la iglesia primitiva. El apóstol Pedro es el más famoso de todos. Él es la cuna de la iglesia, la roca madre y los cimientos del comienzo de la iglesia, y también el apóstol principal. Ahora, Pedro se embarca en uno de los ministerios más famosos de la historia. Algunos eruditos creen que se dirigió a Roma. Roma era un choque para los sentidos. Los apócrifos Hechos de Pedro describen su hostil llegada. El hechicero local, Simón el Mago, no quiere a Pedro en su territorio. Parte del ministerio de Pedro en Roma incluye el gran enfrentamiento y debate con Simón el Mago, el hechicero favorito del emperador Nerón. Por supuesto, se trata de una disputa interminable. Las historias describen a Simón haciendo alarde de su poder, levitando y estremeciendo a las masas. Hay distintas versiones de lo que ocurre después. Los Hechos de Pedro cuentan que éste le suplica a Jesús que haga caer a Simón. Este cae y se rompe la pierna por 3 sitios. Finalmente, el pueblo acepta a Pedro y da la espalda al mago, lapidándolo. La Biblia y los apócrifos Hechos de Andrés y Pedro describen la llegada del cristianismo a Grecia y Roma. Pero ¿qué ocurre más al este, en las lejanías del Imperio Romano? La leyenda cuenta que el apóstol Santiago se encarga de esa labor. Santiago, hijo de Zebedeo, según la leyenda, llega hasta el extremo más occidental del mundo. Para ir a España cogió un barco desde Oriente Medio. Tomó las rutas comerciales bien establecidas hasta Italia y después tocó tierra. Santiago el Mayor está listo para abalanzarse sobre los confines del mundo conocido. ¿A cambio de qué está uno dispuesto a ser martirizado? Define el concepto del cristianismo. Por el año 38 después de Cristo, una leyenda conocida como el Credo de Santiago
describe a Santiago el Mayor embarcándose en una misión que resonará en la historia. El alcance de su viaje es increíble. Incluso en línea recta atravesando el agua, España está a más de 3.000 kilómetros de distancia. No conocemos los medios exactos con los que Santiago contaba para viajar. Sin embargo, sí sabemos cómo viajaba la gente de la época en general. Y básicamente tenían dos opciones: ir por tierra o por mar. Al ir a España, Santiago iba a una zona del Imperio Romano con muchas influencias norteafricanas. España era un territorio relativamente inexplorado. Nadie sabe cómo lo logra exactamente, pero de alguna forma, Santiago el Mayor llega a la costa española. Como en las misiones occidentales de Andrés y Pedro, la Biblia no dice mucho de la expedición apostólica de Santiago. Pero en Hispania, la actual España, no cabe duda de quién fundó la fe de su nación. En España hay una gran tradición que asegura que fue Santiago quien estableció su iglesia. De forma que se ha tenido conciencia desde muy antiguo que aquí había el sepulcro de un discípulo de Cristo. Y en el credo de Santiago encontramos detalles específicos sobre sus viajes. Llega al sur y atraviesa Mérida y Braga hasta llegar a la costa gallega en el noroeste de España. Cuando Santiago llega a España, desembarca en la costa sur, en Andalucía, y sigue la red de calzadas romanas hacia los principales asentamientos romanos. Pero Hispania es territorio romano, y el público no parece muy receptivo. Las historias cuentan que la población no le da una gran bienvenida. Es una difícil empresa. Las gentes veneran a los emperadores romanos y a sus deidades. Le resulta realmente difícil realizar conversiones multitudinarias. Intenta construir iglesias, predicar y convertir a la población, pero por alguna razón no están interesados, no se arraiga. Durante el tiempo que Santiago pasa en España, nombra obispos en Braga, ahora en el norte de Portugal, Lugo y Astorga, pero logra pocas conversiones. Las historias de Santiago cuentan que no le fue muy bien. Solo logró convertir a 9 personas o así después de mucho esfuerzo. Sin embargo, está decidido a empezar con buen pie y convierte a 3 de ellos en futuros obispos en las que se convertirían en ciudades muy importantes en España. La misión de Santiago no goza de mucho éxito, pero la leyenda habla de un milagro: la aparición de un rostro familiar. Santiago está volviendo a la costa para coger un barco y volverse. Está muy desanimado, pero llega a Zaragoza y tiene una visión. La Virgen María, que por entonces todavía vivía, se le aparece, en España nada menos, en pie sobre un pilar, y le anuncia que deberá construir una iglesia sobre ese pilar, y que ella vendrá a vivir allí a cambio del favor. Santiago está estupefacto. María le asegura que su esfuerzo no ha sido en vano. Cuando termina de hablar con Santiago, los ángeles se la llevan de vuelta a Jerusalén. Las historias cuentan que Santiago está entusiasmado. Construye una iglesia dedicada a María alrededor del pilar sagrado que se convertirá en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, dedicada a la Virgen del Pilar. La iglesia dice que aquel pilar sigue en pie en la actualidad. Santiago el Mayor ha plantado una diminuta semilla, pero con la promesa de la Virgen María de que la semilla crecerá, su visita a España llega a su fin.
Sin embargo, Santiago no abandona España transportado por ángeles. Tiene que volver a desandar el camino tras haber hecho muy pocos conversos y llegar a Jerusalén, su origen. Santiago el Mayor vuelve a Tierra Santa. Nadie sabe exactamente por qué. Una de las posibles razones del regreso de Santiago a Jerusalén fue, como a veces ocurre, para consultar a los otros apóstoles y también para recibir un poco de motivación viviendo en la comunidad apostólica con los demás. Sea por la razón que fuere, regresa en un momento de gran tribulación. Según la Biblia, el reinado de Herodes Agripa I se vuelve cada vez más complicado. Herodes Agripa fue uno de los políticos más astutos de su familia. Y eso dice mucho, porque todos los descendientes de Herodes el Grande eran conocidos por su astucia. Por razones que no han sido bien explicadas en las Escrituras, Santiago es arrestado. Uno de los primeros escribas sugiere que el arresto pudo haber sido causado por el defecto fatal del apóstol conocido como el Hijo del Trueno. Una teoría dice que su fuerte temperamento pudo haber influido. Los discípulos de Jesús en la Ciudad Santa no pueden hacer más que esperar. El mundo de los apóstoles se vuelve rápidamente hostil. Según los textos apócrifos, los apóstoles Andrés y Pedro permanecieron en Grecia y Roma. Sus ministerios habían prosperado, pero pronto se enfrentarían a la persecución. En los apócrifos Hechos de Andrés, el gobernador griego Aegeates le pide a Andrés que cure a su esposa, y éste accede. Según los Hechos de Andrés, otro de estos textos apócrifos, este estaba en Grecia, donde la esposa del procónsul sufría una fiebre mortal. Andrés se acerca a su cama y la mujer se levanta sanada. Y se convierte inmediatamente al cristianismo, a la nueva fe que él les ha traído. Pero esto es más de lo que el gobernador quería. Por desgracia, como resultado de esta nueva fe y conversión, ella deja a su marido y dedica su tiempo a aprender el cristianismo. Naturalmente, esto no agrada a su marido, que mete a Andrés en prisión y firma su ejecución. Las historias cuentan que el 28 de noviembre del año 69, Andrés es arrastrado hasta la costa y crucificado. Cuando Andrés ve la cruz que le aguarda en la distancia, dice: «Oh cruz, llévame con mi maestro». Se acerca a la cruz, la sigue alabando y, por último, se deja crucificar voluntariamente. El gobernador ordena que se le ate en lugar de clavarle para alargar su sufrimiento. La tradición cuenta que fue crucificado en una cruz en forma de X, que acabó conociéndose como la Cruz de San Andrés, porque no quería que le colgaran en la misma postura que Jesús. El gobernador Aegeates espera que los perros salvajes lo desgarren, pero no tendrá esa suerte. Una enorme multitud que ha contemplado sus milagros se une para salvar al apóstol. Mientras intentan rescatarle, Andrés dice: «No, no me salvéis del martirio. Deseo este martirio». Y colgado en la cruz, predica durante 2 días a la multitud reunida, a este grupo de gente, y los convierte. El pueblo empieza a rebelarse. Dicen: «Bajadlo, bajadlo de la cruz, quitadlo de ahí». Finalmente, el gobernador decide perdonarle.
pero Andrés muere mientras le liberan. Entonces aparece una luz deslumbrante y Andrés alcanza su martirio. 5 años antes, en Roma, la ciudad se incendia. El emperador Nerón culpa a los cristianos. Sabemos que en aquella época Roma sufrió un gran incendio, pero las leyendas inmediatamente saltan con que fue Nerón quien le prendió fuego a propósito, solo para contemplar lo bonitas que se veían las llamas en la distancia. Según los apócrifos Hechos de Pedro, este sabía que tenía los días contados. Nerón tortura brutalmente a la población cristiana. El emperador Nerón perpetraba espeluznantes ejecuciones públicas de cristianos. Los creyentes de Roma le pidieron a Pedro que huyera para salvarse. Pedro huye de la ciudad. Pero tiene una visión que lo cambia todo. Según se acerca a las puertas de Roma alucinado, ve acercarse a nuestro Señor y le dice: Señor, ¿a dónde vas? Cristo le responde: voy a Roma para que me crucifiquen en tu lugar. Ahora, en su momento más decisivo, la historia cuenta que Pedro no niega a Jesús. Poco después de ese momento, Pedro entiende cuál es su papel: volver a Roma y morir crucificado. Allí es encarcelado. Pero incluso así, Pedro no pierde el tiempo y convierte a los guardias que los romanos envían para vigilarle. Finalmente, le llevan a morir. En un último acto de humildad, Pedro pide ser crucificado boca abajo, porque no merece morir como su Salvador. Pedro es crucificado. Nos cuentan que, cuando Pedro llegó a la cruz, dijo: dadle la vuelta. Explica que quiere tener la cabeza mirando a tierra y los pies hacia el cielo, porque viajará de la tierra hasta el cielo. Al contrario que Jesús, que fue crucificado de pie, porque como explica Pedro, él descendió del cielo a la tierra. Muere en la cruz. Se llevan su cuerpo a enterrar en un pequeño cementerio público cerca de allí. Por las excavaciones, sabemos que aquel cementerio sigue existiendo bajo la Basílica del Vaticano y que ha sido venerado como el lugar de sepultura de Pedro. En Jerusalén, la Biblia cuenta que arrestaron a Santiago el Mayor. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, se empiezan a contar más historias sobre cómo Herodes Agripa comienza a tomarse en serio la persecución a los cristianos. Santiago es uno de los primeros detenidos. Entonces, llega el momento en que Herodes Agripa, en un habilidoso intento por congraciarse con los romanos y aplacar a los judíos, decide matar a Santiago, hijo de Zebedeo. Herodes Agripa le juzga y sentencia a muerte. Pero en un último arrebato de lástima, la leyenda cuenta que el hombre que delató a Santiago se arrepiente y pide que le perdonen la vida. Su acusador acaba sentenciado a muerte con él. Santiago el Mayor se convertirá en un ejemplo.
Según los Hechos de los Apóstoles, sabemos que fue ejecutado, que era Santiago, el hermano de Juan, y que fue asesinado por Herodes a espada. Herodes Agripa mandó matar al apóstol Santiago el Mayor. La muerte de Santiago es la única muerte de apóstol registrada en las Escrituras con unanimidad. Este es el primero de los 12 que entrega su vida como testigo de lo que ha visto en la vida de Jesús. Y este es un momento crucial en la historia de la Iglesia primitiva. Tras la ejecución de Santiago el Mayor, el credo de Santiago dice que su cuerpo fue protegido por sus discípulos. Sus restos fueron llevados a Jaffa, en Tel Aviv, y transportados hasta España. Tras su ejecución, el cuerpo de Santiago fue sepultado en Jerusalén, y al ser un apóstol, fue venerado por la comunidad cristiana primitiva. Finalmente, debido a su gran cariño por España y el ministerio que había hecho allí, sus discípulos cogieron sus reliquias siguiendo sus deseos y lo llevaron en barco de vuelta a España. Fue mártir, le cortó la cabeza, así murió, y sus discípulos, los discípulos de Santiago, le trajeron hasta Galicia, en concreto hasta Iria Flavia, muy cerca de aquí. ¿Por qué le trajeron hacia aquí? Es una de las preguntas que nos hacemos. Y la respuesta más probable es que le trajeron porque había predicado aquí. Había una ley no escrita según la cual iban a ser enterrados, debían ser enterrados en el lugar donde habían estado predicando. En Jerusalén, la primera ejecución de un apóstol acarrea otras, en un intento sistemático de detener la expansión del cristianismo. Herodes Agripa es recordado por los cristianos por haber intentado desmantelar su movimiento con saña, por intentar acabar con el cristianismo antes de que éste arrancara realmente. Y por un tiempo pareció haberlo conseguido. Pero a Herodes de Agripa le acaba llegando su fin. Su reino se da por concluido. En el capítulo 12 de los Hechos se dice que Dios lo castiga con una muerte escalofriante por compararse con el divino. El Nuevo Testamento cuenta que el propio Herodes Agripa, tras haber triunfado de algún modo en la detención del cristianismo, da un discurso en toda su gloria. Y un hombre entre la multitud que le escucha dice: esas son las palabras de un Dios, no de un hombre. Al no contradecir esta afirmación, Herodes Agripa sufre un ataque. Según la Biblia, cae muerto y los gusanos no dejan rastro de su cuerpo. Creo que es fácil tomar este detalle y ver que se trata
de una fachada. Pero, sin ir más lejos, tenemos una buena fuente histórica de la vida y muerte del abuelo de Herodes Agripa, Herodes el Grande, que murió de la misma forma. Existe una enfermedad llamada gangrena de Fournier. Es una gangrena que se desarrolla en la zona abdominal y conlleva una forma de morir realmente atroz y espantosa. Y como hay tanta carne muerta, atrae mucho a los gusanos. Este momento de venganza tuvo que ser muy satisfactorio para los cristianos. Dos 2000 años después, en Santiago de Compostela, los peregrinos cuentan los minutos. A medianoche comenzará la fiesta de Santiago. Muchos peregrinos han programado su llegada para que coincida con este momento. Lo hemos conseguido. Ha sido muy estresante atravesar la ciudad. Todos estábamos encantados, felices. Hemos cantado todos juntos. Ha sido un sentimiento maravilloso. Estamos todos aquí. Hay miles de personas. La procesión es realmente inmensa. Hay cientos de personas intentando entrar a misa. Ha venido la familia real y los dignatarios. Es un día muy importante en España. Esta festividad atrae a decenas de miles de personas, desde jóvenes peregrinos hasta devotos creyentes. Hasta la familia real española ha venido a celebrar el legado de su país. Y a tan solo unos minutos, la energía en Santiago de Compostela es arrolladora. Mañana es un día especial en la fiesta de Santiago. Está todo a rebosar. Creo que este ambiente es un punto de encuentro mundial, una maravilla. Al llegar la medianoche, la multitud estalla de euforia. El increíble espectáculo de luces inunda el cielo. Es un homenaje a la luz que, según la leyenda, guió al pastor hacia la tumba de Santiago en el siglo IX. Hoy se celebra una historia que nunca murió. Una tradición apostólica que se ha convertido en parte del legado cultural de España, en el extremo occidental del mundo del siglo I. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que se dirigieron a Occidente son relatos tergiversados de versos bíblicos, leyendas y folclore. Estos son los míticos primeros pasos en el recorrido del cristianismo. De los seguidores más cercanos de Jesús a una fe mundial de 2.000 millones de personas. Los viajes de los apóstoles.